Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos terminando el año, último programa de este año, así que como lo trajimos en el primer programa, hablamos de economía con Adrián Gutiérrez Cabello y en el término del año, para poder analizar todo lo que sucedió económicamente este año, lo traemos nuevamente a Adrián Gutiérrez Cabello. Así que vamos a la intro y ya venimos con él para charlar de todo lo que ha sucedido en el país económicamente durante este año y lo que vendrá en el 2025. Y bueno, como dijimos, acá estamos con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Claudio, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Un poquito hemos hecho el primer programa con vos y ahora finalizamos el año haciéndolo con vos. Un poco ¿por qué? Porque la economía es lo principal del país, lo que a la gente más le interesa, y empezar a analizar un poco el año, ¿no? Económicamente, cómo nos fue. ¿Cómo ves la economía hoy? ¿Cómo la ves? Nosotros fue marzo, abril, mayo, creo que cuando fue el primer programa. Me acuerdo que me preguntabas cómo se veía y decíamos era una bola de cristal hay que tener para ver qué puede pasar. Mucho mejor si lo comparamos con ese primer programa, la situación económica. Por supuesto, la situación social sigue siendo difícil, digamos. Los salarios están por debajo de la inflación, lo cual, digamos, eso se siente en el consumo. Pero las expectativas, las perspectivas son mucho mejores de las que teníamos, no solamente en mayo, sino hace un año atrás. ¿Vos lo ves mejor? Por un lado me decís el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que uno ve, que de repente el poder adquisitivo se ha ido perdiendo. Pero el gobierno dice que el sueldo le ganó a la inflación este año. No sé, habría que ver, digamos, quizás sector por sector, pero en general están por debajo. El sector público, muy por debajo. Algunas actividades privadas también, digamos. Las últimas paritarias en algunos gremios están por debajo de la inflación. Lo que pasa que antes veníamos con esa cuestión de ajustar todo el tiempo, entonces siempre parecía que estábamos bien. Hace un año y medio atrás. Entonces era como que, bueno, te suben el sueldo el 5%, la inflación fue el 5%, parecía que estábamos siempre. Bueno, la política que puso el gobierno, bueno, de tratar de poner un freno a todo, terminó, digamos, era esperado, o sea, que esto pasara, que en algún momento, digamos, una forma como de ajuste iba a ser, bueno, que los salarios no iban a alcanzar a la inflación. Esperemos que con el tiempo eso se vaya recuperando, pero era algo casi predecible. El gobierno... Una de las batallas grandes que tuvo el gobierno y que hoy se jacta de que le fue muy bien y quizás la parte positiva mayor que tiene es la macroeconomía. Sí. Acomodó lo que es, bueno, el riesgo país bajó terriblemente, por debajo de la mitad de lo que estaba el año pasado. La inflación la bajó también fuerte, muy fuerte. Todo eso, ¿vos creés que en la parte de la micro, en qué momento pensás que de acá en adelante, como dice el gobierno, se va a empezar a ver? ¿Se tendría que empezar a ver? Tendría que empezar a reacomodarse. Esto, al menos por el fútbol, un jugador lo operan, no sé, ligamentos cruzados, está 6 meses mínimo sin jugar. Vos no podés pretender que a los 4 meses ya esté entrenando a la par de los compañeros. O sea, claro. Hay procesos que son, digamos, irremediables, hay que hacerlo sí o sí. No hay que olvidar la situación que veníamos no hace un año y medio, 2 años. La actividad económica máxima, si se quiere, si tomamos del gobierno anterior, fue en junio del 2022. O sea, no es que la economía empezó a caer ahora. La economía empezó a caer, y tanto en la industria, en general, ¿no? Algunas actividades más, otras menos, pero el pico, digamos, si querés, del gobierno anterior fue en junio del 2022. De ahí fue un tobogán. Y todavía no superamos el nivel del 2017. ¿Vos lo ves como que las medidas que tomó el gobierno durante este año fueron necesarias? Y sí,
algo había que hacer. Digamos, poder ser mayor o menor medida, algo había que hacer. Digamos, en sí, pues, creo que también lo decíamos en el programa anterior, de los tres candidatos que fueron a las PASO, más o menos coincidían. Había un candidato que no se sabía qué iba a hacer. A ver, que había que ajustar, reducir el gasto público. Casi todos los candidatos lo decían. Era parte de lo que había que hacer, porque si no se iba a una hiperinflación, sí, como lo dice el gobierno actualmente. O sea, con solo el eslogan de decir producción, hay que producir, no se produce. Si no hay medidas que te permitan producir, vos no podías importar, vos no podías acceder a insumos. Por más que yo te dijera producir, ¿cómo vas a producir si yo no puedo importar? Si vos no me dejabas ni los dólares que tenían las empresas, podían usarlo para importar. Entonces, era un callejón sin salida. A la larga era una trampa. Te llevo en materia a lo que vos hoy, a lo que vos manejás muy bien, que es la parte del trigo, la parte de lo que es el campo, cómo viene. ¿Cómo lo ves camino hacia adelante? ¿Vos lo ves mejorando el campo? Es el motor, digamos, hasta que, digamos, vaca muerta y todo lo que es petróleo y minería explote, digamos, en el sentido de crezca como se espera, es el primer gran generador de dólares. O sea, pegarle al campo es como pegarle a Messi en la selección, digamos. Es el que te abastece los dólares de la economía. Sin embargo, el gobierno anterior le pegaba. Le pegaba. O sea, con el dicho de que las retenciones son para cuidar la mesa de los argentinos, era un fin fiscal, digamos. Poniéndole retenciones al trigo, el pan no bajaba. Claro. Había muchos otros factores que, si te sube la luz o se te suben los salarios, por más que te regalen el trigo... Sí, no. la otra vez lo hablábamos incluso, que lo que es en materia prima, en el pan, representa un 20%. Y el resto lo tenés en lo que es cargas sociales, mano de obra, alquiler, servicios. O sea, no te repercute fuerte lo que es el trigo. Si la harina aumentaba o bajaba, en definitiva era muy poco lo que representaba. Sí, habíamos sacado la cuenta, más o menos. Si el trigo subía un 10%, el precio del pan el 1,5% lo sumo. No era, digamos, la repercusión era muy chica, muy pequeña, al lado de lo que repercuten los otros productos, ¿no? Pero bueno, el tema del campo. Lo bueno es que aparentemente no va a haber sequía, entonces eso le permite al gobierno tener, digamos, si lo pensamos solamente en la parte de dólares, va a tener cierta tranquilidad, seguramente, digamos, si no hay sequía. En este último tiempo, lo que es la harina estuvo incluso hasta un poquito, pero bajando. Y hablan los molinos de que hacia el año que viene va a haber trigo, pero para tirar para arriba, va a haber trigo de sobra, ¿no? Lo que decían que sí, digamos, las últimas lluvias está permitiendo que la cosecha sea mayor a la esperada. Digamos, ahí tenés dos efectos, si querés, positivos. Por un lado, bueno, no vas a tener problema de precios, claro, del trigo y consecuentemente con la harina, por un lado. Y después vas a tener saldos para poder exportar. Vos sabés que yo miraba y observaba mucho, y uno observa, bueno, en este caso te lo voy a llevar en euros, porque las comparaciones se hacían con los precios en España, pero en dólares también, si querés, más o menos euro y dólar están ahí prácticamente. Y cuando vos comparás el precio de acá de la Argentina con el precio de cualquier producto, con los productos del mundo, acá en dólares estamos el doble de caro que el resto del mundo. Sí. ¿Por qué se da eso? Que somos tan caros acá hoy. Yo no sé si es por dólar barato o dólar o euro barato. Siempre cuento, bueno, en el año 2009 tuve la suerte de hacer un curso en la Universidad de Bolonia, en Italia. Y bueno, después aproveché para un par de días para pasear. Y siempre cuento lo mismo. Digamos, una ciudad muy linda, muy turística, Florencia. Tomar un café con leche, con dos tipos de dos facturas, sí, salía lo mismo que tomarla quizás en el buffet de la universidad. Tomar ahí en Florencia un café con dos facturas salía lo mismo que un buffet que acá en la universidad. O en un café cualquiera acá de San Martín, en el año 2009. O sea, no es nuevo. O sea que siempre fuimos caros nosotros. Siempre. O sea, tenemos esos picos del dólar que se devalúa, después
Sí. Yo no sé En si algún momento fuimos baratos. baratos, pero circunstancial. Por eso no sabemos por qué. A ver, si nosotros recargamos mucho los precios, o sea, como se dice, el margen es muy alto, somos caros, los impuestos te llevan a eso. Bueno, muchos hablan de, claro, impositivamente, que la cantidad de impuestos que tenemos nos lleva a ser caro, ¿no? Vos comprás, lo ves en el pasaje de avión, cuando compras el pasaje de avión el 50% son impuestos. Sin impuestos. O sea, estás pagando 2 pasajes de avión, el tuyo y uno para el gobierno que estás pagando, ¿no? Y cuando veíamos lo del tema del pan, Sí. un 30-40%, si le sumas a esa carga social es casi el 45%, 45% lo son- recauda el Estado, claro. del precio del pan. Sí. Ya de por sí el consumidor final está pagando sobre los 3.000 y algo que está el kilo, ya está pagando 300 pesos de IVA. De El la, consumidor. de la torta, media torta se te la lleva el Queda. gobierno. Es decir, el gobierno es un socio que encima gana siempre, porque cuando a vos te da pérdida, gana igual. Él recauda igual. Los comercios, por ejemplo, ingresos brutos tributan alrededor del 5%. Sí. Sumale, en el caso, por ejemplo, de San Martín, que tenés, no sé, ingresos, la tasa de higiene, Sí. se te va entre 0,7 y una de las 1,5. y una de las más caras del Gran Buenos Entonces, Aires. vos ya sobre el precio que tendrías que pagar, o sobre, si querés, sobre el costo de producción, ya tenés casi 6-7% arriba. Claro. A ver, muchas veces se habla de los autos y son caros en Argentina. ¿Son caros porque las fábricas salen caros de fábrica o porque todos los impuestos que tenés? Vos fíjate que pagás toda la serie de impuestos que pagás y tasas cuando compras un coche. Y después a Sí. su vez tenés que pagar, dejémoslo del seguro, por supuesto, pero después tenés que pagar todos los meses el impuesto o cada tantos bimestres el impuesto automotor. ¿Cuántas veces pagaste ese auto desde que salió de fábrica? Bueno, el gobierno entonces tiene absolutamente toda la razón cuando dice que uno de los pasos siguientes que tiene que hacer es bajar la cantidad de impuestos, ¿no? Porque si vos abrís la importación, ¿cómo compite No, es que lo mismo, porque digamos, te va a venir después te aplican los impuestos, es lo que está pasando con esto de que abren que vos podés comprar cosas del exterior. Sí. Pero después te meten una Claro. serie de impuestos que no es que lo pagás lo mismo que un consumidor no sé, en Estados Unidos. Claro. Una vez que pasa la aduana, te aplican un montón de impuestos. IVA, ganancias, tenés un montón de tasas o impuestos, te queda un poco más barato. Pero por eso tenemos que, para hacer más barato, lo primero que tenemos que bajar es la cantidad de cargas de carga impositiva que carga tenemos. impositiva. Tenemos Y más- 170 impuestos. Y en caso de ingresos brutos, que es efecto cascada, digamos, que todos le van sumando, bueno, si es industria, vos mirá, el caso decíamos del trigo, el campo paga por ingresos brutos 0,75, la industria paga 1,5, la panadería como comercio paga el 5%. Andás Sí. sumándole ese trigo, cuánto más vale desde que salió del campo hasta que llegó Claro. al consumidor, a la mesa de las personas, de las familias. Claro. Por eso es tan caro. Es una barbaridad. Incluso decían hace poco que Brasil subió el IVA al 28%, uno de los IVA más caros que hay. Nosotros tenemos el 21%, pero no sé si tienen la cantidad de impuestos que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos el 21%, pero además tenemos un montón de impuestos. No sé si no terminamos siendo igual más caros nosotros. Lo que pasa es que en el caso del IVA puntualmente, el primer afectado son las familias, digamos. Si vos sos... Sí, va a la zona más pobre, porque claro. cuando compras el arroz estás pagando IVA, Estás cuando pagando compras harina estás pagando IVA. en el pan, en 10,5, todo. otros viene 21, pero digamos, estás pagando. Quizás no pierde competitividad la economía porque las empresas lo pueden ir desgravando. Pero vos cómo haces, digamos, en el caso de las personas, de las familias, pues, no sé, los municipios que subieron la alícuota de tasa de seguridad y higiene para los supermercados. Esas familias están pagando 5 o 6% más el precio de los alimentos quizás que el municipio de al lado. La provincia de Buenos Aires ha subido cantidad de impuestos, igual que los municipios. Hay algunos municipios, como San Martín, que subió terriblemente los impuestos.
terminan siendo más caros que otras provincias. ¿Cómo lo ves eso? Porque por un lado el gobierno te dice, bueno, hay que bajar impuestos, hay que bajar la cantidad de impuestos, pero está esa pelea entre provincia y nación, en donde nación te baja el impuesto, la provincia te lo sube. También hay que ver el tema de la coparticipación. Lo que es nación, si le baja a todas las provincias lo que corresponde de coparticipación. Es todo un combo ahí. Combo ahí que tenés. Lo que pasa, bueno, la coparticipación, digamos, ninguna provincia se coparticipa lo que corresponde. El tema que hay es cuando después el gobierno nacional, o los distintos gobiernos nacionales, son discrecionales a la hora de darte la plata. O sea, claro, te corresponde 10, te doy los 10, pero discrecionalmente tenés una te doy provincia uno como más. Formosa, que no aporta absolutamente nada, y de coparticipación le da parte de la que le correspondería a Buenos Aires. Un fondo específico, entonces ahí sí te generan distorsiones. Claro. Entonces, y digamos, asimetrías y estas cuestiones, bueno, que hay provincias, por ejemplo, en el caso de Córdoba, Santa Fe, que dicen, nosotros aportamos mucho más, o mismo Buenos Aires, aportamos mucho más de lo que recibimos. De lo que recibimos. Por eso, porque reciben mucho más otras provincias. Como Formosa, pero Chaco. Bueno, y después se compensa, bueno, te doy un fondo, te doy, no sé, una obra pública, algo, y con esto voy, en vez de hacerla vos, la hago yo. Este Entonces, es ahí donde empiezan esas cuestiones discrecionales, que empiezan, bueno, a veces la cuestión política, de por qué a él le das este fondo o esta obra y a mí no. Claro. Con respecto al IVA, vemos que el IVA bajó muchísimo. Bajó al 2%, está en 2,4%. IVA, perdón. La inflación. Me refería a la inflación. Bajó al 2,4%. Vos ves, parece como que la barrera del 2% cuesta pasarla, como que es difícil. Sí. Hace 3 meses que estamos en la barrera del 2%. ¿Vos ves como que va a seguir en baja de acá en adelante o lo ves muy...? Lo que pasa es que todavía tenés cuestiones como, si querés, como decir, bueno, si el tema fiscal que siempre se habla, todavía tenés atraso en tarifas, en servicios públicos. Eso es lo que hace que no pueda bajar. Es que tenés que, o sea, vamos a suponer, ¿no? Si tenés que ajustar, no podés ajustar el 2%, el 2,4% las tarifas. Tenés que ajustarla el 10% para ir, si se quiere, recuperando o todo lo que te falta para llegar a pagar la tarifa plena. Hay un atraso en tarifa, pero es terrible hoy las tarifas, lo que se paga, igual para la gente representa muchísimo. Bueno, por eso son todas las que, decíamos antes, las distorsiones que se produjeron en tantos años. O sea, primero, que sea un subsidio que fue generalizado, no fue, digamos, dirigido a las familias de bajos ingresos, sino que todos, en especial lo que es el Gran Buenos Aires, digamos, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, todos recibieron el subsidio, desde el más pobre hasta el más rico. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, dirigimos el subsidio a la familia que darlo a todo, y cuando sacás, claro, sí, hay una distorsión muy grande en la economía, el problema, ¿no? Fue y en tan esa grande la distorsión. Claro, en esa distorsión vos ves que el salario parece que es el último eslabón en el que se va a acomodar. Anda. Y eso perjudica a la Claro, gente. eso es lo que decíamos antes, la caída del nivel del poder adquisitivo. Por eso, digamos, cayó tanto el consumo. Porque vos acomodás todo, pero mientras tanto el salario, mientras no se acomode el salario, todo eso genera más pobreza, genera más problemas. Incertidumbre. No se acomoda. Entonces, acomodar en algún momento el salario es lo que te va a llevar a... Hoy, por ejemplo, si querés, bueno, hoy escuchaba, analizaban el consumo, la clase media, vamos a suponer. Ahora está más o menos beneficiada de cierta forma con esta posibilidad de comprar en cuotas. Eso, sí. Esas 12, 18 cuotas que hace un año eran impensadas, es como que te permiten, al menos a un grupo de la sociedad, empezar a mover el consumo. ¿Y eso por qué? Porque bajó la inflación. Del 10, 15 o 25 que tenías el año pasado al 2,4 de ahora. Claro. Vos fíjate que, por ejemplo, el índice de precios mayorista está en menos del 2%, ayer salió 1,5%.
Claro. Eso a la larga te va a terminar dando como si fuera cuál va a ser el nivel de los consumos. ¿Eso te baja la otra inflación también? Y claro, porque es vos productor, tus costos, digamos, vos productor aumentaste los precios, sería el 1,5%. Ahora, después eso se va como trasladando a toda la cadena. Entonces, a la larga vas a ir a ese 1,5%. O sea, los precios, aparte de una cuestión también estacional, tenés las fiestas, digamos, en esto, digamos, todo lo que fue noviembre, diciembre, tenés todo este efecto estacional de consumo por la fiesta, que también eso te genera un poco más de Diciembre es un inflación. mes muy difícil para que baje la inflación, ¿no? Siempre da un poco más alto. Lo más alta. Enero vos decís, quizás ahí Enero, se febrero ya acomode. debería acomodarse un poco más. Pero siempre digo, hay que ver no los últimos 6 o 12 meses, sino ver la película completa que podemos ir hasta el 2015 o 2011. Sí, la economía muchas veces en el bolsillo de la gente quiere la repercusión ya. Es decir, vos tomás una medida económica y la gente quiere estar bien hoy. Y como dice el gobierno, muchas veces las medidas que tomás hoy son repercusiones para dentro de 18 meses, ¿no? Sí, hay una economía no es inmediata. Inmediata, que se llama, digamos, rezago, se llama, que vos una medida que tomás hoy, el efecto lo puedes ver dentro de 2 años. No son efectos inmediatos. Es como si dijéramos, bueno, el tema de vaca muerta. Vos todo lo que estás invirtiendo hoy no lo vas a ver quizás el año que viene, lo vas a ver dentro de 3, o quizás lo va a ver, no sé, se van a notar en el próximo mandato. Por ejemplo, Claro. lo que se espera exportar de gas. Por eso Ni siquiera va a lo, haber más eficiencia fácil de para gobierno. lo más fácil para un gobierno no es tomar las medidas hoy y que se vean en el próximo periodo, que quizás termina perdiendo y gana el otro, sino las medidas que tomaban los gobiernos anteriores, que era, emito, doy y hago un efecto inmediato. El efecto electoral, o sea, Claro. ajustamos un poco en el año par, somos más sueltos en el año impar, que son las elecciones. Mirá lo bien que va, la gente tiene plata en el bolsillo, Sí, me vota, vuelvo. Pero resulta de que después Eso es lo que terminamos pagando ahora. Esa famosa frase que el consumo interno, sí, es importante, por supuesto, digamos, y que todos podamos vivir bien y mejor. Pero es como que siempre estamos dando vuelta a lo mismo. Claro. O sea, si no es como si, no sé, parar la pelota y ver qué hacemos a futuro, es Sí. que si no vamos a estar siempre lo mismo. Vamos a tener cambio de gobierno, cambio de sistema político, de modelo económico constantemente. Claro. No necesito que uno sea mejor o peor, digamos. A lo que seas vos antes, por ejemplo, Brasil o los demás países, vos decís, bueno, van para allá, podrán ir un poquito más para acá, un poquito más izquierda, un poquito más derecha, pero tienen un rumbo fijo. Claro. Hay un objetivo ya, si querés, determinado, no importa quién esté en el gobierno. Y el rumbo fijo que ves hoy en día, vos lo ves que se va a ir acomodando, lo ves positivo, ¿cómo ves? Si vos tenés que analizar el año Sí. de este gobierno y encara hacia lo que viene hacia adelante, ¿vos lo ves en positivo económicamente? O sea, abstrayendo todas las cuestiones, digamos, económico puro, dejemos después Sí, lo de social un economía, poco, dejemos bien, sí. lo político, sí, dejemos sí. sin... Es como decíamos, algo había que hacer, digamos. Sí. No es muy lindo decir hay que hacer el ajuste porque digamos, no es quizás políticamente correcto, pero algún nombre hay que ponerle, las correcciones, si no Claro. quisiera decir, bueno, No, algo por había que eso hacer. yo te hablo Un cambio- exclusivamente en lo económico. Sí. Si lo económico, el rumbo va bien, ¿cómo lo ves? Económicamente el país tiende a ir bien Digamos, económicamente. esta normalización y quizás lo que habría que ver después, la cuestión más productiva, que sí, o sea, la cuestión micro ahí, sí, ya la cuestión más pyme, resuelto, si se querés, todo el problema fiscal, inflacionario, digamos, como si, bueno, saquemos el problema grande y ahora Claro. vayamos a los detalles, si quiere, digamos, no es que sea menos, pero digamos, vamos a lo puntual. Sí. Quizás ahora es como decir, bueno, empecemos a ver esta cuestión más productiva pyme. Ya, bueno, ya el régimen de las grandes inversiones ya está. Ya te El asegura RIGI, por algo. ejemplo, ¿vos cómo lo ves el RIGI? Digamos, algo había que hacer para que vengan. Digamos, si sos un país que no sos confiable,
te cambian las reglas de juego cada tanto, algo tenés que hacer distinto para que vengan. O sea, es un buen incentivo. Tenés que darle algún incentivo, porque si ya no te tienen confianza, de por sí, y si no, vos venís a invertir tranquilo y no pasa nada, y después te cambio la regla, te pongo un impuesto, te pongo una tasa municipal, no sé, por cada camión que pasa, y ya nadie va a decir, no, pará, vos siempre me decís que venga y después me cambia las reglas. Entonces, Claro. este régimen que puede ser, digamos, y es más, lo critican, pero después terminan, algunas provincias hasta lo tratan de imitar o hasta hacerlo todavía más, con más incentivos. Es necesario para que, digamos, sobre todo las grandes empresas inviertan. Y generar, bueno, dólares para que la economía. Digamos, que eso es fundamental para no tener tantos sobresaltos. Ahora el gobierno incluso quita lo que es el impuesto país, supuestamente. Sí, sí, eso, bueno, hay que ver todavía la reglamentación. Si si lo elimina definitivamente, pondrá otra cosa como que lo reemplace, como en algún momento, bueno, era impuesto a las ganancias a cuenta. Claro. Por eso falta todavía ver la... Y otra de las cosas que va a suceder, según dijo el gobierno, es que a partir del año que viene vas a poder comprar, vender, hacer las transacciones con cualquier tipo de moneda, con dólar, euro. ¿Eso debilita el peso o cómo? Más que debilitarlo, digamos, lo que te lo debilita el peso es la inflación primero. Lo que te causa, Claro. Lo que te debilita el peso es la inflación primero. Lo que va a generar eso, al menos, un sinceramiento de la economía. O sea, el famoso, bueno, el canuto, debajo del colchón, adentro de la Vos media, decís que va a salir. sale todo al aire. Va a tener que empezar a salir, se va a mover, digamos. Se va a empezar a mover en dólares, la gente saca del colchón el dólar y empieza a moverlo dentro de la economía. Pasar a peso, digamos. Ahora, ¿no corres ahí un riesgo de que el peso, es decir, no estás dolarizando en cierta forma, lo que decía el gobierno, en algún momento dolarizar y que el peso termine desapareciendo? Cuando vos decías que tenías la casa en el departamento Sí. el 3 de febrero, Sí. ¿cuándo lo compraste? ¿Cómo lo pagaste? No, las transacciones es en dólares. Dólares. En dólares, olvídate. Pero bueno, pero vos vas a poder ir a comprar un alfajor en dólares ahora, al kiosquito te vas a Está bien, pero digamos, que vos puedas hacerlo no significa que todo el mundo No, lo está haga. bien. Yo lo que digo es, la parte inmobiliaria ya estaba en dólares, toda la vida estuvo Sí. en dólares, lo único que se va a hacer ahora es sincerar, nada más, porque se hacía en dólares, cuando vos lo tenías que poner en el boleto lo pasabas a pesos porque no se podía hacer en dólares. Pero en realidad lo comprabas en dólares. No conozco ninguno que compre un inmueble en pesos. En pesos. No lo había. Ahora, que el gobierno te diga todas las transacciones se puede hacer en dólares. Que se puedan hacer no es lo mismo que sea obligatorio. No, O sea, lógico, vos vas al claro. kiosco, comprás en pesos o en dólares. Perdón, por ejemplo, en el kiosco va a ser lo mismo. Pero yo digo, el camino va hacia la dolarización con eso, es el comienzo. No sé, yo creo que, digamos, habría que ver, no sé, digamos, la gente que va también a pretender, ¿no? Digamos, cómo se va a mover. Pero yo no creo que sea de por sí una dolarización. Los grandes números están dolarizados. O sea, la lista de precios en su momento con inflación, vos fíjate que cuando se habla más de dólares es cuando hay inflación. Claro. O sea, ¿por qué el argentino piensa tanto en dólares? No por Estados Unidos o porque queremos ser Estados Unidos. Porque queremos cubrirnos de la inflación. Claro. Y lo más cerca que tenemos es el dólar. Sin inflación el peso tendría igual fuerza, no debería desaparecer. Más, Claro, porque una de las cosas que uno ve es, vos vas a Brasil, en Brasil no te hablan en dólares, en Brasil te hablan en reales. En reales. Y vos vas a pagar con dólares, pagame con reales. Y pues siempre tuvieron mucho, o si querés, los últimos 30 años tuvieron mucho menos inflación que nosotros. Entonces, para ellos tener un real o un dólar no era Es lo mismo. lo mismo. Es lo mismo porque siempre vale lo mismo. Siempre vale lo mismo. Aunque ahora, bueno, ahora hace poquito hubo una devaluación. Pero digamos, si se quiere culturalmente, para ellos no hay, no sé, mismo Paraguay o Chile, digamos. Sí, Bueno, nosotros históricamente tener peso era devaluarse, ¿no? claro, o sea, Estábamos acostumbrados a eso.
la gente, digamos, la cultura de comprar dólares fue para que el peso que tenías, o austral, la moneda, el signo monetario que fuera, se mantuviera ese valor. Para proteger tu valor. Tu claro. valor, digamos, tu ahorro, ese atesoramiento que vos estás haciendo ahí, no pierda valor. O sea, Claro. por lo menos vos sabés que $100 lo podías, no sé, si con la inflación sube el 10%, el dólar subía el 10% y vos podías comprar lo mismo. Pero Claro. digamos, esa fue, digamos, el hecho de comprar, o en su momento también, no sé, ahorrar con ladrillo, como se decía. Las empresas a veces no compran dólares, pero por ejemplo compran materia. El año pasado, la forma, si vos no podías comprar dólares, las empresas que hacían, compraban materia prima. Sí. O sea, Claro, te la tenías forma que de cubrir. preservar, de cubrirte, ¿cuál era? Sí. Materia prima. Llenando de mercadería. Claro. Quizás comprabas la mercadería que necesitabas por 6 meses, la compraba ya porque dentro de 6 meses iba a valer mucho más. Eso es lo mismo comprar dólares. Eso hoy no está. Eso no está. O sea, hay una economía que se llama la ley de Gresham, que la mala moneda desplaza a la buena moneda. Seguramente la gente se va a quedar con el dólar y va a seguir usando transacciones el peso. Claro. O sea, si me dan, quizás no sé, yo voy al kiosco, le pago con $1, el kiosco se va a quedar con ese dólar y va a hacer circular los pesos, porque lo va a querer tener como una reserva de valor, digamos. Pero, digamos, si vos tenés estabilidad de precios. Sí, no hay inflación. No hay inflación. El peso, vos tendrías, suponiendo el dólar, vamos a redondearlo, 1.000 pesos. 1.001. Sí, vos tenés un billete de 1.000 o un billete de $1, para vos Es te lo va a dar mismo, lo lo mismo. mismo. Y no habiendo inflación, no te vas a recurrir no, me quedo con el dólar porque el peso se me va a devaluar. Claro. Sino que utilizo cualquiera de los dos, me da exactamente para vos lo va a ser mismo. distinto. Claro, porque no hay inflación. Pero no es un problema del dólar en sí, sino que el dólar es el refugio que se usa desde hace 50, 60, 70 años en Argentina para cubrirse de la inflación. Va a tener que ver también, en el caso del gobierno, lo que es en la gente que vea positivo el gobierno, que vea que el gobierno verdaderamente no hay un problema hacia adelante inflacionario. Entonces ahí sí, ¿no? Porque Claro, una vez que, digamos, que se van dando estas si no salen todos corriendo a comprar dólares. Estamos siempre de vuelta a la misma, digamos. Claro. Si vos ves que no hay problema inflacionario y la gente va a mantenerse en pesos, va a quedarse más en pesos que en dólares, o puede ser totalmente indistinto. ¿Eso llevaría el año que viene a levantar el cepo? Sí, yo creo que, no sé, supongo que el gobierno lo que está esperando también es estar cubierto por cualquier cosa, ¿no? Estar cubierto en reserva de dólares. Reserva, que digamos, si llegaba una especie de corrida o temor por algo, claro. Por eso hay que ver lo que decíamos del impuesto país, cómo va a ser finalmente. Igualmente la gente, digamos, bien que mal, ya cada vez está más difundido la compra de estos dólares financieros, famoso MEP, todo eso que uno lo puedes comprar en el banco desde la computadora, sí. Y estás pagando casi al dólar oficial sin ningún impuesto. En el dólar uno ve, con respecto al año pasado, había un 200% de la brecha del dólar, lo que era el blue con el dólar oficial. Sí. Hoy está en el 10%, prácticamente, si bien no está para quizás las condiciones para abrir el cepo, pero está ahí, no le falta nada para abrir el cepo. Prácticamente como que la gente empieza, hay un fuerte sector de confianza, ¿no? en lo que está haciendo el gobierno en la economía. Creo que este hecho de haber bajado tan abruptamente la inflación, y acá bueno, entra también quizás la cuestión política que pese a todos los problemas, sobresaltos, creo que cuando fue el primer programa todavía no ha estado aprobada definitivamente la RIC y todo esto. La ley base. La ley base. Creo que ahí como cambió bastante, digamos, si se quiere, hasta las expectativas mejoraron muchísimo después de sortear más que los problemas económicos, los problemas o las cuestiones políticas. Es importante la economía porque uno lo que ve en definitiva es en la parte política, lo que haga o en todos los sectores, pero el año que viene hay una elección
y la gente, como dicen siempre, vota por el bolsillo. Sí. Si la economía anda bien, te vota positivo. Si vos podés ser el mejor político del mundo, pero si la economía no la arreglaste... Sí. Sí, no importa ni hasta el programa que estés usando, pero si vos ves que estás bien o que empezás a estar bien, la gente te va a votar. Y por más que vos le digas, no, mirá, bancame 2 años, y difícil que la gente, en un año electoral, no digo Claro. recién asumido. Por eso, esta cuestión a veces, muchas veces de las cuestiones tan de corto plazo de toda la economía argentina, que siempre se termina pensando en qué hacemos para poder ganar la próxima elección. No, porque no perjudica económicamente la economía, no perjudica el hecho de que haya elecciones cada 2 años, porque vos tenés elecciones. Al año que viene tenés que hacer parte Sí. del ajuste económico. Y al otro año ya tenés elecciones, o sea que cuando tienen que largar Yo plata creo o que hacer algo para pasa que el problema no son las elecciones, sino es que no se hacen bien las cosas. Claro, pero siempre tenés corto plazo para hacer Claro, bien las pero- cosas. Entonces a veces en la Pero economía necesitas... es que es eso, digamos, cuando tenés la oportunidad de hacer bien las cosas, si las haces mal, siempre volvés no sé si me acuerdo, Claro. el nudo que volvés de vuelta para atrás. Está o sea, claro. Si se hubieran hecho bien las cosas, ya vas como si fuera tipo piloto automático. Entonces, no sé, el problema es que cada 4 años cambiás el sistema económico, cambiás las reglas de juego y siempre vas a tener ese problema. O sea, como decir, bueno, esperemos que esta vez sea, digamos. Necesitamos Un punto de necesitamos partida, un rumbo un económico rumbo. más allá de quien venga en De el quien venga, 2027. claro. Claro. O sea, sí, digamos, con sus matices, pero mantener la idea general. Ahí tenemos un problema, ¿no? 50% de la gente está económicamente hacia la derecha y 50% hacia la izquierda. Entonces se cambia de rumbo cada Pero 4 el años problema es siempre. que lo demás, Brasil pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, y sin embargo mantienen el ritmo. O sea, Se puede mantener un lo rumbo. mantienen, al menos ellos lo demuestran que lo mantienen. Claro. O sea, no tenés un cambio constantemente de ultraliberal, totalmente estatizador. Con un matiz se lo van manteniendo. Si por último, terminando el programa, te pregunto algo que en la parte económica que creo que es importante para la gente. Si vos tendrías, o a lo mejor lo tenés, pero un ahorro, X cantidad de pesos, hoy ¿dónde lo invertís en la parte financiera? ¿Dónde lo pondrías? Qué pregunta. Qué pregunta difícil, ¿no? Pregunta difícil, porque digamos, si digo algo y me hacen caso y le va bien, No, Ahora- al margen. A ver. Olvídate. expectativa, digamos, ¿qué sectores pueden ser buenos para la economía el año que viene? Claro. Bueno, sector petrolero, la minería, como te decía antes, si no pasa nada, no hay sequía, el campo. El campo le va a ir. Cuando hablo del campo, no solamente el campo en sí, sino todas las actividades agroindustriales, la exportación, no sé, de aceite, de alimentos. Esos podrían ser quizás los sectores que terminen como empujando al resto. Porque bueno, si el campo, por ejemplo, le va bien, vas a tener maquinaria agrícola que también le va a ir bien. Y Claro. si le va bien maquinaria agrícola, también le va a la siderurgia. Y no sé, así digamos. Arrastra todo eso, todo lo que vos nombrás es muy industrial, arrastra la economía en la parte más pequeña, en la más micro, en lo que es el comercio. Y mira, en el caso del campo, por ejemplo, digamos, vos tenés un montón de actividades que se vinculan directamente. O sea, desde el transporte, la gente que, no sé, digamos, que vive de la cosecha, todos los servicios que se generan alrededor, vos ahí ya tenés, digamos, nivel de consumo. Por supuesto, también después eso se traslada si querés, a las grandes ciudades. Vos tenés muchas industrias, también las tenés acá. Entonces, digamos, como parecía como esos van a ser los sectores que vayan a traccionar A empezar a al empujar resto, la al resto. economía. Claro, es quizás al revés de otras veces. Antes se crecía o se pretendía crecer por el lado del consumo. Claro. Y ahora es a través de la inversión y de las exportaciones que te generen después el impacto en el consumo. Claro. O sea, si querés hacer lo que sea solamente por consumo, es si querés la medida electoral de los 2 años. Hace 7 meses, Adrián, cuando hicimos el primer programa, teníamos quizás
mucha más incógnita, ¿no?, de lo que iba a suceder. Hoy se ha despejado bastante muchas cosas, otras no, sigue siempre en economía incógnita, Sí. va a haber hacia adelante. Espero el año que viene, cuando te volvamos a invitar, las incógnitas que hay hoy se resuelvan y que estemos mucho mejor. Mucho ¿no? mejor, sí, sobre todo Porque con la gente, digamos. En definitiva, lo que queremos todo para el país, más allá de cualquier gobierno que venga, que siempre que le vaya bien, que nos vaya bien a todos los argentinos. Sí, porque, por supuesto. creo que es lo mejor. Gracias. Gracias, Claudio, como siempre. Muchas gracias por estar, Adrián. Vas a seguir viniendo, te vamos a volver a invitar. Y nos vemos, así estamos terminando lo que es el año. Vienen las fiestas, ya empezamos a brindar y tratemos de brindar porque el año que viene mejoremos no solo en economía, sino en todos los sectores.